¿Por qué decir mentiras? ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañarse o dejarse engañar? Pero sobre todo, mentir. Hace más de una semana que los medios vienen con toda razón hablando sobre la mentira del reparto de medicamentos gratuitamente para los hipertensos y para los diabéticos. Y esto nos obligó a hacer una investigación. Investigamos amigos nuestros que trabajan en clínicas del gobierno de atención primaria. Hablamos con médicos que trabajan en hospitales públicos. Hablamos con directores de clínicas primarias. Y ni uno de ellos fue capaz de mentir. Todos ellos dijeron la verdad, incluso bajo el temor que le costara su puesto. Las boticas populares, que hoy se llaman boticas populares, en los años 80 se les llamaba las boticas de Inespre. Y desde ese momento había comenzado la venta de medicamentos genéricos a un precio muy por debajo al precio de los medicamentos en las farmacias. Y aquello fue realmente una ayuda para el pobre. Hace no sé cuántos años, ese dato no lo pregunté, pero hace ya muchos años que los gobiernos, todos los que han pasado por allí, comenzaron a dar una serie de medicamentos gratuitamente. Y no eran solamente medicamentos para la hipertensión y para la diabetes. Habían, de acuerdo a la historia y al relato de estos médicos, había una lista de 14 medicamentos que se daban gratuitamente en los hospitales y en las clínicas de atención primaria que están distribuidas por todo el país. Ahora viene Salud Pública, por medio de uno de sus voceros, a plantear como algo excepcional el que se va a entregar este tipo de medicamentos gratuitamente. Y toman de monigote a altos funcionarios, entre ellos el presidente, que ha apoyado quizás, porque vamos a darle el beneficio de la duda al presidente, porque no es un hombre tonto, es un hombre inteligente. Y si se paró allí para hablar que esto era nuevo, fue engañado. Esa gente no lo quiere. Lo tiró para el rodeo, para que los toros lo asesinen. Porque esto es una mentira, señor presidente. Los medicamentos hacen muchísimos años, esos medicamentos se vienen dando de una forma gratuita. Ahora, que ellos hubieran dicho de que ahora se iba a establecer un sistema por el cual iban a estar siempre disponibles esos medicamentos, eso es una cosa, esa es otra variante. Pero usted no va a comenzar a dar medicamentos gratuitos. Eso es mentira. Ya eso ocurre en el país hace muchísimos años.
Y lo más lamentable es que el vocero que usted designó para hablar de esto, ni siquiera mencionó la lista de medicamentos que existía hace muchísimos años por todos los gobiernos y por todos los departamentos de salud pública anteriores a ustedes, que ya se estaba entregando. Allí hay muchísimos medicamentos que se daban, o por lo menos que estaba en la lista para entregarse. De que no hubiese, ese es otro asunto. Esa es una variante diferente en el cual usted se pudo haber apoyado y haber hecho una exposición magnífica de en qué este gobierno suyo le iba a poner atención. Lo pusieron a mentir, señor presidente. Una vez más, no es la primera vez. Y esto es realmente algo imperdonable, que una persona a quien usted ha puesto en un puesto para que defienda a la patria y defienda al pueblo, vaya a empinarse sobre un montón de mentiras para tratar de engrandecer una obra que en vez de crecer con estas declaraciones, lo que hace es empequeñarse o empequeñecerse. Eso no debió haber pasado. Con razón los medios, los que están a favor suyo y los que están en contra, o sea, la oposición siempre está lista para brincar y para criticar cualquier cosa. Con la oposición no nos vamos a guiar, porque eso lo hizo usted también cuando estaba en la oposición. Pero seguro que usted ha escuchado a muchísimas personas que simpatizan con usted, que le han dado el voto a usted, decir que eso no es verdad. Y a mí lo que me extraña es, y me agrada mucho oír esta frase, que rectificar y reconocer es de sabios. Usted tuvo todo el tiempo para crecer en esos días y haber declarado que eso había sido un error, que había sido algo que se declaró por equivocación y que la verdad era el reconocer de que esto se viene haciendo desde hace muchísimos años y no hay razón alguna para mentir. Porque el pueblo mismo, ese pueblo que durante todos los gobiernos se ha beneficiado de la entrega gratuita de esos medicamentos, saben que el gobierno está mintiendo. Saben que un funcionario de ese gobierno está mintiendo. Y lo menos que va a pensar es que ese funcionario vaya a estar mintiendo sin su reconocimiento. Ellos van a pensar de que el presidente sabe lo que se está diciendo y está de acuerdo con eso. Y eso es una mentira. Una mentira que no debió tener lugar nunca. Porque primeramente estamos en campaña. Y segundo, la oposición está ahí como el lobo feroz y la caperucita roja. Está esperando nada más que usted hable algo, que se diga cualquier comentario sospechoso para lanzarse con verdades o no contra esas declaraciones. Ya es tarde para un reconocimiento, pero reconocer es de sabios y es importante cuando se comete un error porque todos cometemos errores. Es importante rectificarlo y ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque hay la tendencia de que el gobierno nuevo no quiera reconocer lo que hizo de bien el gobierno malo, que es pasado. Porque usted no puede reconocer públicamente
de que el gobierno pasado o el otro hicieron bien tal obra y tal obra y tal obra. ¿Por qué no? ¿Por qué solamente fijarnos en lo mal hecho? Reconocer es de sabios. Y reconocer que una obra, que un proyecto, que un plan que pudo haber hecho un gobierno antes del suyo, si está bien hecho y reconocerlo como bien hecho, lo único que va a producir en usted, en la vista del pueblo que votó por usted, es verlo usted inmensamente grande y honrado. Pero que es la tendencia por todos los gobiernos, no solamente por el del PRM, sino por todos los gobiernos, de criticar lo malo y de sacar las cosas malas sin reconocer las buenas. Y esto no es honesto, esto no es digno. Y tocamos este tema que aparentemente para algunos quizás no forma parte de la política y de la misión de este programa, porque el enojo ha sido de tal magnitud que hay personas muy afectadas ante la ansiedad de ver que su gobierno está mintiendo. Y esto trae malestar enorme y esto trae un sentimiento de inconformidad muy grande, que si las elecciones fuesen hoy, habría que ver cómo esa mentira tan estúpida, porque no se puede llamar de otra manera, pudiera influenciar sobre el voto en las urnas. No hay necesidad de mentir, no hay necesidad de decir atrocidades, cuando la oposición lo que hace es crecerse ante ellas. En resumen, para dejar este segmento y este tema tan bochornoso, porque hay veces que se dicen mentiras y cuesta trabajo probarlas, que son mentiras. Y hay veces que se dicen mentiras y son tan dudosas que cuesta mucho trabajo saber si es verdad o no. Y esas pasan con la historia, pasan con el tiempo. Pero esta, que toca un segmento tan importante como es la salud del pueblo dominicano, esta no va a pasar. Esta se la van a sacar siempre. Del funcionario se van a olvidar. Del vocero que usted indicó para dar esa noticia, de esa persona se van a olvidar. Él no está rankeado en la vida política. No hay por qué luchar contra él. Pero usted sí. A usted le pesa mucho eso que se ha dicho. A lo mejor no se dijo de la forma correcta, a lo mejor no se explicó el plan de la forma correcta, a lo mejor ese funcionario quiso, lleno de orgullo, vamos a darle el beneficio de la duda, de dar una magnífica noticia para ayudar a su gobierno, pero sinceramente que lo echó a perder. Entonces, para nosotros poder de alguna manera terminar con este tema, queremos dejar bien aclarado que es mentira. Que los medicamentos en un gran número, en un renglón de no menos de 14 de ellos, se vienen entregando de gratis a la población pobre
en los hospitales públicos y en las boticas populares, en las clínicas de atención primaria que están distribuidas prácticamente por todo el país. Las poblaciones que se atienden en la clínica de atención primaria, en su mayoría, están contentos con el servicio. Están realmente contentos. Yo he podido seguir algunas de ellas y he visto cómo realizan los médicos y las enfermeras que trabajan allí el mejor esfuerzo por llevarle un servicio de atención médica y social a la población circundante que ellos atienden. Claro, la oposición no va a hablar de eso. Eso lo sabemos. Como usted tampoco hablaba en su tiempo de las cosas buenas del gobierno del PLD. Pero eso es comprensible. Eso es comprensible. No debiera ser así, pero así es. Entonces, le pedimos al señor presidente que para su beneficio, por favor, que cuando uno de sus funcionarios vaya a hacer una declaración de cualquier naturaleza, que sepa bien de lo que va a hablar, que se instruya sobre el tema para que estas situaciones tan vergonzosas no vuelvan a ocurrir. Hoy las boticas populares están donde quiera también. Y aunque tienen un costo más barato que en las boticas generales, privadas del país, muchas veces la diferencia de precio no es tan significativa. No es como el tiempo de las boticas populares en el gobierno, por ejemplo, por decir algún gobierno en particular, como el gobierno de Joaquín Balaguer. Allí los precios eran extremadamente bajos y la gente iba inexpre allí y compraba. Y las mismas farmacias se abastecían en esos lugares para después revender mucho más caros. Hoy en día el precio es más barato. Más barato por muchas razones, que no vamos a tocar aquí porque no es el tema del programa. Pero más barato porque hay muchos laboratorios que no son reconocibles, que fabrican un medicamento baratísimo y se lo dan al gobierno, el gobierno lo compra por furgones y el medicamento se vende en la farmacia más barato, pero debiera ser aún mucho más barato, pero mucho más. El precio de las boticas populares, el precio de los medicamentos en las boticas populares ha ido aumentando. Y no aumentando porque aumenta el costo de vida, ha ido aumentando en una forma desproporcionada. Y fácilmente podemos un día traer una lista de medicamentos que se venden en las boticas populares con el precio de venta de esas boticas y traer esos mismos medicamentos que venden las farmacias en general. Y se puede ver de que sí, son más baratas, pero no es significativo. Ese ahorro no ayuda con la canasta familiar, que sí está cara. Entonces ese sería un tema muy importante que se debiera tocar y se debiera trabajar en eso. Porque si la idea es llevarle mejor calidad de vida al pueblo pobre de este país, estas pequeñas cosas son importantes.
son importantes porque significa el cuidado de la salud. Y cuando una familia tiene que gastarse en un medicamento 4,000, 5,000, 8,000 pesos mensual para mantener vivo a un familiar, señores, hay millones de personas en este país que no ganan ese sueldo. Hay millones de personas en este país que no tienen la oportunidad de conseguir un empleo para ganarse ese sueldo. Está también en la entrega de que eso se ha hablado mucho también, la entrega de los medicamentos para enfermedades catastróficas. Ha habido tiempo en todos los gobiernos, no solamente en este, ha habido tiempo en que ha funcionado bien, otras en que ha funcionado medianamente bien y otras donde sencillamente por periodos de meses y meses no ha funcionado. Entonces los medios aquí hablan, las personas llaman a los programas y se quejan y no pasa nada. El gobierno pasado lo catalogamos como de oídos sordos. Y este tiene tinnitus. No escucha o escucha malamente porque tiene mucho ruido negativo que no lo deja escuchar. Es un gobierno con tinnitus, con zumbidos y con ruidos en los oídos que le impide escuchar lo que el pueblo reclama. Porque a la hora del voto, a la hora de las elecciones, como manadas de lobos, van estos buscapuestos a buscar o a comprar el voto de esa gente que no le queda más remedio que venderlo, porque tienen que comer y porque tienen que comprar su medicamento.